Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, yo estoy aquí, feliz de tenerlos de vuelta. Hoy, amigos, nos sumergimos en un tema que sé que a muchos les interesa, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que, bueno, es jugoso. Y es que... Hande y Kerem. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, la pareja que parecía destinada a la eternidad. Bueno, parece que las cosas no siempre son como las pintan, ¿verdad? Hoy vamos a desentrañar el misterio que rodea la ruptura, porque sí, la rompieron. Y rompieron el silencio. Vamos a analizar qué sabemos que se ha dicho, las reacciones que han provocado, y sobre todo vamos a meternos en el chisme. Porque, seamos honestos, todos queremos saber qué pasó, ¿verdad? ¿Por qué dos personas que parecían tan enamoradas decidieron tomar caminos separados? ¿Qué fue lo que llevó a esta decisión? ¿Cómo han reaccionado ellos? ¿Cómo ha reaccionado el mundo? Todas estas preguntas y mucho más las vamos a responder hoy. Así que si eres fan de Love is in the Air, si te gusta el chisme, si te interesa el mundo de las celebridades y las relaciones, este vídeo es para ti. Pero antes de que empecemos a bucear en el drama, no quiero dejar pasar la oportunidad de decirles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis, solo tienen que darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así se enterarán de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, y me ayudarán a seguir creciendo. Ya saben, su apoyo es fundamental. Así que suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, preparados, listos, a desmenuzar este jugoso tema. Empecemos por el principio. ¿Cómo y cuándo se supo de la ruptura? Bueno, la noticia no llegó de la nada. Fue una bomba que explotó en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos, y rápidamente se extendió por todo el mundo. Los rumores empezaron a circular hace unas semanas, con señales sutiles, como dejar de seguirse en redes sociales, eliminar fotos juntos, y, bueno, esas pequeñas pistas que los fans y los detectives de las redes sociales no dejan escapar. Ya saben, los pequeños detalles que te hacen pensar. Aquí hay gato encerrado. Finalmente la confirmación llegó, bueno, no directamente de ellos, pero sí de fuentes cercanas, de comunicados que confirmaban la ruptura, y de la información que se filtraba a través de periodistas y medios de comunicación. La noticia se propagó como la pólvora y los titulares de Hande y Kerem rompen el silencio inundaron las pantallas de todo el mundo. Fue un shock para muchos, especialmente para los fans de la pareja, que los veían como el ejemplo perfecto del amor. Pero, ¿qué fue lo que llevó a esta ruptura? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que rompió la magia? Bueno, hasta ahora, no tenemos una respuesta oficial, una declaración directa de Hande o Kerem explicando los motivos. Sin embargo, los rumores y las especulaciones no han parado. Y aquí es donde nos metemos en el terreno de la información y la desinformación, porque, seamos sinceros, en el mundo de las celebridades, es muy difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Uno de los rumores más comunes que han circulado es el tema de las agendas. Ambos son actores muy ocupados, con carreras muy exitosas. Hande, por un lado, ha estado trabajando en proyectos nuevos y Kerem también tiene sus propios proyectos. Parece que la distancia, los horarios y la dificultad de coincidir en sus vidas pudo haber afectado la relación. Ya saben, cuando estás trabajando constantemente es difícil encontrar tiempo para la pareja, para cultivar la relación, para mantener la llama encendida. Otro rumor que ha tomado fuerza es el tema de la compatibilidad. Se dice que aunque se veían muy bien juntos, sus personalidades, sus intereses y sus expectativas de vida podrían haber sido diferentes. Parece que con el tiempo las diferencias pudieron haber superado las similitudes, y la relación, lamentablemente, se volvió insostenible. Ojo, estos son solo rumores, pero es algo que se suele escuchar en estos casos. Además, no podemos olvidar el impacto de la fama y la presión mediática. Ser una pareja de celebridades implica estar constantemente bajo el escrutinio público. La prensa, los fans, las redes sociales, todo el mundo está pendiente de lo que haces, de lo que dices, de cómo te comportas. Esto puede generar mucha presión en la relación, y puede ser muy difícil de manejar. Cualquier pequeño problema se magnifica, cualquier error se convierte en noticia, y eso, a veces, puede ser letal para el amor.
Y por supuesto hay que considerar la posibilidad de que simplemente el amor se acabó. A veces las relaciones llegan a su fin, sin que haya una razón específica, sin que haya un gran drama. Simplemente las cosas cambian, los sentimientos evolucionan, y las parejas deciden tomar caminos separados. Es una posibilidad que no podemos descartar, y en muchos casos, es la explicación más sencilla y más honesta. Ahora, vamos a la parte que todos queremos saber, la reacción de Andy y Kerem. ¿Cómo han reaccionado a la ruptura? ¿Qué han dicho? ¿Cómo se han comportado? Bueno, aquí es donde entra en juego el romper el silencio del título. En general, ambos han mantenido un perfil bajo. No han hecho declaraciones públicas, no han concedido entrevistas, no han publicado mensajes directos sobre la ruptura. Han optado por el silencio, por guardar sus sentimientos para sí mismos. Esto es en cierto modo comprensible porque, seamos realistas, es un momento doloroso y complicado. Es difícil hablar públicamente de algo tan personal como una ruptura amorosa. Sin embargo, sí hemos podido ver algunas señales de cómo están manejando la situación. Ande, por ejemplo, ha sido vista en público en eventos, en rodajes, mostrando una imagen de fortaleza y profesionalismo. Parece que ha decidido refugiarse en su trabajo, en sus amistades y en sus actividades cotidianas. Ha mantenido su postura en las redes sociales, sin hacer referencia a la ruptura, pero mostrando su vida tal cual es. Kerem, por su parte, también ha mantenido un perfil bajo, aunque se han publicado algunas fotos de él en diferentes situaciones, en eventos, en viajes. También ha continuado con sus proyectos profesionales, y ha intentado mostrar una imagen de normalidad. Ambos han evitado dar señales de resentimiento, y han tratado de mantener una imagen de madurez y respeto mutuo. Es importante destacar que, aunque no hayan hecho declaraciones directas, sus acciones hablan por sí solas. La forma en que se comportan, la forma en que se presentan ante el público, la forma en que gestionan su vida en redes sociales. Todo esto nos da una idea de cómo están llevando la ruptura. Y en general, parece que ambos están intentando superar este momento de la mejor manera posible, con dignidad y con respeto. Pero, ¿qué ha pasado con los fans? ¿Cómo han reaccionado ellos a la ruptura? Bueno, la reacción de los fans ha sido, como era de esperar, variada y emotiva. Muchos se han mostrado tristes, decepcionados y sorprendidos. Habían invertido mucho en la relación de Ande y Kerem, y los veían como una pareja perfecta. La ruptura, para muchos, fue un golpe duro. En las redes sociales, se desató un torbellino de comentarios, de mensajes de apoyo, de memes, de teorías sobre lo que pudo haber pasado. Los fans expresaron su tristeza, su decepción, pero también su respeto por la decisión de la pareja. Hubo mensajes de ánimo, de cariño, y de deseo de lo mejor para ambos. Además, los fans, una vez más, se convirtieron en detectives. Empezaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada comentario, buscando pistas sobre lo que realmente había pasado. Crearon foros de discusión, grupos de debate y canales de YouTube dedicados a analizar la ruptura. La obsesión por saber la verdad, por entender qué había pasado, fue evidente. La reacción de los fans es comprensible. Al final, los artistas son personas públicas y los fans se identifican con ellos, se involucran en sus vidas y sienten afecto por ellos. Es normal que una ruptura amorosa afecte a los fans, que sientan tristeza, decepción o incluso rabia. Pero en general, la comunidad de fans de Ande y Kerem ha demostrado ser madura, respetuosa y consciente de que la vida de estas personas está, sobre todo, fuera de la pantalla. Ahora, hablemos del futuro. ¿Qué les depara a Ande y Kerem después de esta ruptura? ¿Qué podemos esperar de sus carreras, de sus vidas personales? En cuanto a sus carreras profesionales, parece que ambos están enfocados en seguir adelante, en continuar con sus proyectos, en alcanzar nuevas metas. Ande, como mencionamos, está trabajando en nuevos proyectos, y sabemos que es una actriz talentosa y muy trabajadora. Es probable que siga cosechando éxitos y que continúe consolidando su posición en la industria. Kerem también tiene mucho talento, y estoy seguro de que seguirá adelante con sus proyectos. En cuanto a sus vidas personales, es difícil predecir qué les depara el futuro. Después de una ruptura, es normal tomarse un tiempo para sanar, para reflexionar, y para encontrar el equilibrio emocional. Ambos, Ande y Kerem, necesitarán tiempo para superar este momento, para reconstruir sus vidas, y para encontrar la felicidad.
Es posible que en el futuro ambos encuentren nuevas parejas, que vuelvan a enamorarse y que construyan nuevas relaciones. Es algo que solo el tiempo dirá. Lo importante es que a pesar de la ruptura, sigan adelante persiguiendo sus sueños y construyendo sus vidas. En definitiva, la ruptura de Hande y Kerem ha sido un tema de gran interés, que ha generado mucha expectación, y ha generado una gran cantidad de reacciones. Hemos analizado los rumores, las reacciones de los fans, y los posibles motivos de la separación. Hemos reflexionado sobre lo que les depara el futuro, y hemos intentado entender la situación. Es importante recordar que aunque estemos interesados en sus vidas, Hande y Kerem son personas, y merecen respeto y privacidad. No podemos saber la verdad absoluta, y es importante no juzgar, ni especular sin fundamento. Lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor, y esperar que encuentren la felicidad en el futuro. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado informativo, y que les haya entretenido. Hemos hablado mucho, hemos chismeado un poco, pero sobre todo, hemos analizado la situación con respeto y con empatía. Si te gustó este vídeo, no te olvides de dejarme un like, de compartirlo con tus amigos y en tus redes sociales. Ayúdame a que más gente se entere de este chisme. Y por supuesto suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo. Y como siempre me encantaría saber tu opinión. ¿Qué piensas tú sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Crees que volverán a estar juntos algún día? ¿Qué opinas de sus reacciones? Déjame tus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderlos. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.